Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, Informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a abordar, si el tiempo nos lo permite, dos temas en el panel que tenemos con nuestros invitados. El diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua de cara a tratar de hacer pedagogía ciudadana con nuestros televidentes y las negociaciones conducentes a la cesación del conflicto interno que han comenzado en La Habana en esta semana. Nos acompañan en el estudio la doctora Betty Jiménez de Borrero, quien ya es panelista frecuente de nuestro programa, y el doctor Pablo Borrero. Ellos dos, en su práctica profesional, además de sus labores estrictamente profesionales, han dedicado su vida desde hace muchos años a hacer veeduría ciudadana en temas de ciudad y de región. Por ello, les hemos invitado para que conversen con ustedes y con nosotros sobre este tema. Y también está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Así que, saludándolos a ellos, comenzamos con el tema. Doctora Betty, Colombia en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, después de que durante muchos años, de hecho, Colombia había delimitado unilateralmente que el meridiano 82 era la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, digo yo, en el gobierno de Pastrana se decidió darle poder a nuestros delegados para acogerse a la instancia de la Corte Internacional de Justicia para que definiera en último proceso el fallo de hasta dónde llegaba el límite marítimo que repartía las fronteras entre los dos países. Hoy ya todos conocemos cuál ha sido el fallo y ya todos hemos oído voces a favor, voces en contra, voces que dicen A, voces que dicen B. Usted que es jurista, usted que ha sido veedora ciudadana, usted que ha estudiado el tema, ¿qué le dice a la señora que nos está viendo, al jubilado que nos está viendo, al estudiante, al obrero, al empleado que está viendo y escuchando este programa? ¿Qué pasó y cuál debe ser la posición del país? Gracias, buenos días a toda la teleaudiencia de la mesa de trabajo. Efectivamente, en primer lugar hay que decir que en lo que tiene que ver con ese convenio entre Colombia y Nicaragua en relación con San Andrés, Providencia y Los Cayos, se debe y tiene origen en un tratado que firmaron en 1928 Nicaragua y Colombia, que es lo que se llama Esguerra Bárcenas. Ese tratado, como todos los tratados internacionales, tenía que ser ratificado por los países, y así se hizo y fue ratificado en 1930. Es decir, no queda la menor duda de que Colombia en ese momento con Nicaragua en forma bilateral acordaron que las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todo esto pues pertenecían a Colombia, y se fijó el meridiano 82 como límite allí. ¿Qué pasó? ¿Esto por qué se hizo en 1928 de esta manera? Porque se reconoció soberanía en ese momento a Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y esos cayos, una soberanía que venía desde 1810 más o menos. En esta época, en 1810, pues el pacificador Morillo allí sacó a algunas personas que estaban, pudiéramos decirlo coloquialmente, ejerciendo posesión a nombre de las provincias de Chile y de Buenos Aires. Lo sacó de allí porque consideraba que eso hacía parte de la Gran Colombia y todo esto. Simón Bolívar también asume una actitud similar, reconociendo San Andrés, Providencia y Santa Catalina como parte del territorio nuestro, e igual actitud asumió el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Todo esto en los años 1810, 28, 30.
Por eso es que en el Tratado de 1928 se reconoce estas islas para Colombia. ¿Qué pasa después? Desde los años 1960 y tanto, Nicaragua no estuvo de acuerdo con ese reparto que se hizo, pues consideraba que esas islas que estaban tan cerca a su territorio, pues les pertenecían. Y las consideraciones que ya hemos escuchado en Nicaragua, de que en ese momento ellos no eran totalmente autónomos y todas estas cosas, porque estaban invadidos por Estados Unidos, en fin. Lo cierto es que hay esa pugna, pero solo cuando triunfa la revolución sandinista en 1980 y llega Ortega al poder, entonces él decide anular en forma unilateral ese tratado Esguerra-Bárcenas. Ahí se origina ya de manera concreta el conflicto. 1980, pero solo en el 2001 Ortega decide acudir a la Corte Internacional de Justicia. Obviamente en el 2001 le correspondía a Colombia decir si aceptaba o no la jurisdicción y empezar a contestar esa demanda. Ese es el origen de todo este proceso. ¿Qué pedía Nicaragua en esa demanda? Que no se llama así en el léxico internacional, pero para que nos entiendan los televidentes. Ellos solicitaban, entre otras cosas, la soberanía, que se reconociera la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, que se les diera una más amplia zona económica. Y la verdad es que no les fue tan bien a los nicaragüenses, porque no se les reconoció a ellos la soberanía. Por eso les hago todo ese recuento histórico para mostrar de cómo cómo Nicaragua no había ejercido soberanía desde los años 1800, antes de ser reconocidos ellos como Estado, no había reconocido nunca la soberanía, no habían ejercido soberanía allí. Entonces no les fue tan bien en esta sentencia, porque no se les reconoce soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dice eso es de Colombia, igual con Los Cayos, todas estas cosas. ¿Qué se hace? Lo que ha generado la polémica, y es esa zona, ese enclave, son dos pequeñas islas. La verdad es que qué lástima que todos no nos pudiéramos ir en una excursión, todos los 40 millones de colombianos o 45 a esa zona, para ver cómo son esas dos islas. Son pequeñitas, una está casi bajo el agua, la otra es supremamente pequeñita, la parte territorial. Entonces ese es eso es lo que se le ha dado a Colombia, y entonces, pero el área marina se le ha dicho que pertenece a Nicaragua. Pero Nicaragua, a la luz del derecho del mar y de las normas nuevas que han surgido después de 1928, pues allí va a ejercer unos derechos de pesca, pero ya ellos han dicho, van a dialogar con Colombia para respetar a los pescadores, para no vulnerarles ningún derecho. A ver, doctor Pablo, con la explicación de los antecedentes, del contexto que marca lo que hoy termina en el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo colombo-nicaragüense, quiero pedirle a usted que les precise a nuestros televidentes y a nosotros mismos. Entendemos que el fallo es leído como, digámoslo, una derrota, cuasi derrota, o en todo caso desfavorable para Colombia, por lo menos por tres razones. La primera, porque nos han dejado a Los Cayos, Roncador y Quitasueño en área marítima territorial de jurisdicción nicaragüense. Como quien dice, mi casa queda allá al otro lado, pero el otro lado es del vecino, y yo para ir a mi casa tengo que pasar por las aguas del vecino, o sea, para salir de mi casa tengo que salir por las aguas de mi vecino. ¿Será que lo voy a poder hacer o será que no lo voy a poder hacer? Punto uno, para que usted nos vaya clarificando. Dos, Colombia, entiendo, ha perdido frontera con Honduras, Costa Rica y Panamá. Por lo tanto, Colombia está invocando que también Costa Rica, Honduras y Panamá han resultado perjudicadas con el fallo de la Corte. Tercero, dice
los analistas colombianos que están planteando la negatividad del fallo, que la Corte se excedió, por lo menos en el tema de las fronteras con los tres países que acabo de mencionar, del Tratado de Esguerra-Bárcenas, y que por ese hecho debiéramos de desconocerlo. Y en cuarto lugar, está planteando que no es justo que a Colombia le quiten casi 100.000 kilómetros cuadrados de mar territorial que se le han entregado a Nicaragua. Por favor, precísenos usted si es esa las consecuencias del fallo o son otras. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a usted, señor director, a periodista Piñata y a todos los televidentes. Bueno, digamos en primer término que se ha generado un ambiente muy hostil por parte de algunos sectores políticos y sociales y del propio gobierno del presidente Uribe contra pues la decisión del presidente Santos, contra la decisión del Tribunal de Justicia de La Haya. La verdad es que sobre esto pues se ha generado, yo diría que una situación de polarización auspiciada de alguna manera por ciertos medios, los grandes medios bogotanos, que están generando una situación de nacionalismo y de chauvinismo que pues puede traer unas consecuencias muy negativas pues para incluso llegar en el inmediato futuro a unos acuerdos con Nicaragua sobre cosas muy concretas y puntuales en torno, por ejemplo, a la servidumbre de paso y en torno a los derechos de pesca de los raizales de San Andrés y Providencia. Bueno, en primer lugar y en relación con su pregunta, es cierto que como consecuencia del fallo, Colombia va a tener una serie de problemas y dificultades para poder acceder a esos cayos de Roncador y Quitasueño que se encuentran en aguas, digamos, de Nicaragua. Yo le diría que no, porque de acuerdo con el derecho del mar, pues aún en esas circunstancias hay lugar a la servidumbre o el derecho de paso para que los buques y los pesqueros puedan llegar a esos islotes sin ningún problema. De tal manera pues que no hay limitaciones ni desde el punto de vista marítimo ni tampoco aéreo. Perfectamente las naves colombianas, tanto de mar como de aire, pueden circular por el espacio del mar territorial nicaragüense sin que haya absolutamente ningún problema. Ahora, lo que pasa es esto: como consecuencia de que se le reconoció a Nicaragua una zona exclusiva económica, pues allí ya no podrán las empresas nacionales y transnacionales que vienen explotando los recursos biológicos entrar a esas aguas a pescar sin más ni más. Ahora necesariamente hay que llegar a unos acuerdos con Nicaragua para que se facilite pues esa posibilidad. ¿Por qué? Porque eso hace parte de lo que se denomina la zona económica exclusiva, que es un concepto nuevo dentro del derecho internacional, derecho marítimo internacional, que no existía cuando se suscribió el famoso Tratado Esguerra-Bárcenas en 1928. Entonces, aquí está claro que lo que hay que hacer es, en primer lugar, pues cumplir con el fallo, porque como bien lo decía usted en un momento, pues si el Estado colombiano se sometió a la jurisdicción, a la competencia del Tribunal de Justicia de La Haya, pues tiene que aceptar lo bueno, lo malo y lo regular que se pueda desprender de ese fallo, ¿no? Esas son las reglas de juego. Como dicen ustedes los abogados, dura es la ley, pero es la ley. La ley, exactamente. Pero además hay esto, mire, efectivamente, como lo decía la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero, a Colombia no le ha ido tan mal, porque finalmente se ha reconocido lo que históricamente, lo que legal, lo que jurídicamente le corresponde a Colombia, y es la soberanía sobre la totalidad del archipiélago, es decir, no solamente sobre la isla de San Andrés y Providencia, Santa Catalina y los 7 Cayos, ¿no? Sino que además le ha reconocido
también parte de la zona exclusiva económica. Permítame una interpelación que deben saber los colombianos. La pretensión de Nicaragua llegaba casi hasta Cartagena. Claro, claro, porque ellos partían de la base de que había que establecer una línea, ¿no? Una línea curva. Sí, una línea curva, claro está, pero que iba desde las costas de Nicaragua hasta las costas de Cartagena. Sí. Y por ese camino, pues lógicamente, pues coparían absolutamente todo el mar territorial. Pero déjeme decirle una cosa, es que de todas maneras, antes y después del tratado, o del tratado es Guerra Bárcenas, la verdad es que a Nicaragua se le excluyó de tener una zona exclusiva económica, que claro, es un concepto nuevo dentro del derecho del mar y que corresponde a unas 200 millas en donde el Estado que tiene esa zona exclusiva puede ejercer unos derechos económicos sobre esa zona. Por ejemplo, puede pescar, puede extraer el petróleo. Y entonces, pues lógicamente, Nicaragua estaba excluida de eso. A mí me parece que de alguna manera se hizo justicia con Nicaragua al reconocerle esa zona exclusiva económica y definir lo de la soberanía en favor de Colombia de todo el archipiélago. Pero además déjeme decirle esto. Mire, aquí se ha especulado mucho con que efectivamente se van a perjudicar sobre todo los pescadores artesanos, que son unos 200 o 300 personas que por ese hecho, pues de todas maneras el Estado debe de ayudarlos, tratando de llegar a unos acuerdos para que esos pescadores puedan continuar con su labor sin problemas, y así lo ha dicho inclusive el presidente Ortega en reciente alocución. Pero hay una cosa que es muy importante, resulta que los mayores bancos de pesca, ¿no?, que hoy se encuentran en esa zona, están dentro del archipiélago de San Andrés y Providencia. Ese cuento de que están por fuera es un cuento que se han inventado las transnacionales, que vienen explotando inclusive a los propios pescadores artesanales que utilizan y a quienes incluso les pagan salarios muy, muy bajos y los explotan, y que no benefician ni a San Andrés ni a Colombia, porque todo el pescado que logran capturar en esa zona lo exportan para los Estados Unidos, de tal manera que los supuestos perjudicados con la decisión del Tribunal de la Haya son esas multinacionales, y en eso el Estado tiene que recuperar la soberanía económica frente a esas multinacionales. Don Pablo y doctora Betty, hay dos aspectos que me encantaría y especialmente para aclarar a todos los televidentes, especialmente a los jóvenes que están conociendo y están mirando ahora que el mapa quiere cambiar, el mapa del Caribe. Del Caribe, prácticamente, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Usted hablaba de la historia, y a mí la historia me llama poderosamente la atención porque la doctora Sonia Perilla, que es la embajadora de Colombia en Nicaragua, ella había anunciado con 15 días de anticipación, antes del fallo de la Haya, que iba a perder, Colombia iba a perder. Yo pregunto, si ya antes de la guerra vamos a perder, ¿cuál es la documentación, cuál es la preparación de Julio Londoño Paredes, del doctor Fernández de Soto y de todos los que estaban allí, la Comisión de Colombia en ese sentido? ¿Cuál era la documentación? Si Colombia 200 años antes había tenido documentación de la soberanía, de los mares y los cayos, entonces, ¿por qué antes de la batalla estaban perdiendo la guerra? No, mire, no hay que aquí debatir sobre lo que dijo la doctora Perilla. Aquí lo que tenemos es que reflexionar sobre las realidades, y la realidad es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de hace 2 días. Como le acabamos de explicar a la teleaudiencia, la verdad es que no le fue tan mal a Colombia. La Corte Internacional de Justicia le reconoció la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina, los 7 Cayos y toda esa zona. Lo que hizo fue aplicar el derecho del mar. Ese derecho del mar, ese derecho marítimo no existía en 1928 cuando se firma el Tratado de Guerra Bárcenas. Y eso es injusticia para Nicaragua. Lástima que aquí no pudiéramos hacer la comparación
en el mapa, allí estamos viendo algo, allí estamos viendo. Y entonces se puede, en la parte que está bien delimitada, se observa qué era lo que le pertenecía a Colombia hasta hace 8 días. ¿Qué quedó para Nicaragua hace 2 días y qué quedó para Colombia hace 2 días? Y la verdad es que vemos que lo que le dejan a Nicaragua no es muy grande en comparación a lo que le correspondió a Colombia. Es que tenemos que ser serios, los ciudadanos tenemos que superar a nuestros gobernantes porque nos meten en unas guerras y en unos líos políticos. Claro, los políticos, claro, y unos empresarios allí también interesados en el asunto. Entonces, lo que le correspondió a Nicaragua es muy poco realmente en comparación a lo que le dejan a Colombia. Era lo mínimo en justicia que se le podía hacer. Una corte internacional de acuerdo con las normas nuevas del derecho del mar. Sí. Pero además le están diciendo a Nicaragua, usted tiene que permitir, y lo ha reconocido y lo ha aceptado el presidente Ortega, tiene que permitírsele el paso a los pescadores, a los buques, a las naves colombianas y todo esto. Lo que tenemos que decirle a nuestros gobernantes es que no nos metan en un conflicto que nadie nos ha declarado. ¿Por qué? Porque ya está invitando a Honduras, a Costa Rica, a Jamaica, a Panamá, para que también ahí se metan en el asunto. Un sindicato exactamente. Contra la Corte Internacional de Justicia. Y contra Nicaragua. Y contra Nicaragua. Es decir, eso tiene una connotación política. Permítame. Es aprovechar esta circunstancia para darle un golpe fuerte a Ortega. Correcto. Con su sistema político que es totalmente contrario a la Colombia. Entonces, claro, política. Permítanme, recuerden, amables televidentes, que aquí estamos intentando hacer pedagogía, periodismo ciudadano, para que a todos nos quede claro y no seamos víctimas de los titulares de prensa o los titulares de noticias en televisión o en radio, que casi siempre terminan manipulando nuestra percepción de la realidad. El magistrado Néstor Raúl Correa, que es magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, ha dicho textualmente lo siguiente, que quisiera repetirlo: las sentencias, tanto nacionales como internacionales, es necesario respetarlas y cumplirlas todas. Si uno cree en el derecho como mecanismo civilizado para resolver los problemas entre las personas, entonces debe creer en él no solo cuando se gana, sino también cuando se pierde. Creo que ahí está el sumum del tema del que no podemos salirnos. O le hacemos caso a Álvaro Uribe y a todos aquellos que con Álvaro Uribe están aprovechando políticamente este momento para invitar al país a que desconozca la jurisdicción internacional de la que somos parte como miembros de la comunidad internacional, o nos enfriamos y, como muy bien lo dice la doctora Betty y el doctor Pablo, reconocemos que aunque hemos perdido en ciertos aspectos, hemos mantenido soberanía en muchos otros, y además, y quisiera que no se me vaya a malinterpretar, no nos vaya a pasar que nos declaremos demócratas y respetuosos del derecho para lo que nos conviene y irrespetuosos del derecho internacional cuando no nos conviene. No vaya a suceder que le pase a Colombia con Nicaragua, que nuestra pretensión fuera que Nicaragua solo tuviera tierrita sobre el mar, pero sin 1 metro de mar, como le pasa o le pasó a Bolivia con Chile, desde ya hace muchos años, donde Bolivia quedó sin 1 metro de mar a consecuencia de un conflicto territorial donde ganó el poder de los hechos y no el poder de la jurisdicción. Sí, yo creo que en esto pues hay que examinar las cosas con cabeza fría y de una manera, yo diría, inteligente, y teniendo en cuenta una cosa, ¿no? Colombia se ha sometido en estos litigios a un tribunal mundial, porque pues el Tribunal de la Haya hace parte de las Naciones Unidas. Entonces no podemos estar pensando que los jueces se equivocaron sencillamente, cuando inclusive la votación fue abrumadora desde el punto de vista pues de 15-0. 15-0. Exactamente. Unanimidad. Ahora, yo quiero aprovechar la circunstancia
para decir esto. A mí me parece que tampoco es justo que se diga que los negociadores de Colombia, que las personas que intervinieron fueron ineptos, incapaces, que no hicieron lo que tenían que hacer, que debieron renunciar en un momento dado a la jurisdicción. Yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, hicieron incluso buenos alegatos y consiguieron lo que aquí se ha señalado, que se reconozca plena y absolutamente la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Catalina y los 7 Cayos. Ahora, lo que había era una situación injusta, porque la posibilidad de que Nicaragua tuviera una zona exclusiva económica no era factible en vista de que las fronteras de Colombia no llegaban hasta el meridiano S82, que era de todas maneras una línea, yo diría, de alguna forma impuesta, ¿no? Una línea que desconocía esos derechos que son esenciales para Nicaragua. Y entonces ya, acorde con las normas del derecho del mar, pues lo que se definió fue la frontera marítima, que no quedó definida en el Tratado Esguerra-Bárcenas, y por la cual el propio tribunal pues logró definirla con base pues en su competencia. A mí me parece pues que en esto hay que ver las cosas como deben ser y en definitiva cumplir el fallo, llamar al gobierno. Los ciudadanos debemos exigirle al gobierno que se cumpla con el fallo y que desde luego le ayude a los pescadores y acuerde con el gobierno de Ortega, con el gobierno nicaragüense, pues algunas cosas concretas sobre el paso pues de los pescadores a los islotes que quedan acá en la parte pues más al noroccidente. El Poder Judicial de Nicaragua está exigiendo que Colombia acate el fallo. Ayer el Congreso de la República invitó a excancilleres y a la canciller de Colombia precisamente a debatir el tema y que entregara un informe amplio sobre realmente lo que había ocurrido con el fallo de La Haya. Y cuestionando, llegaron a la conclusión de que Colombia no debe acatar el fallo, que Colombia debe abstenerse y llegar a las últimas instancias sobre este tema, haciendo pedagogía, precisamente para ilustrar a los miles y miles de televidentes que nos ven. Realmente Colombia tiene que acatar el fallo porque así lo decidió la Corte de La Haya, y hay que ser respetuosa, en eso estoy claro, pero también hay que mirar si hubo alguna falla, don Pablo, doctora Betty, en estas circunstancias, o si hubo negligencia, y hay que partir algo. El doctor José Alberto había dicho en la introducción del tema que a veces Colombia, parte de nuestras regiones son abandonadas por el gobierno central, y cuando pasa algo catastrófico, ahí aparece la presencia militar y aparece la presencia del presidente de ese entonces, llámese Santos, Uribe, el que sea, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el presidente Santos duró 2 días en San Andrés, allí. Hacía rato que el presidente no estaba allí. Creo que fue el pasado 20 de julio que se hicieron los actos conmemorativos a la independencia. Es correcto. Entonces, fíjense en este sentido cómo el gobierno es negligente a la situación misma de la soberanía, y cuando llega la hora de la verdad trata de darle sus pildoritas, en este caso a los 300, 400 o 500 pescadores artesanales que tiene San Andrés. No, los va a indemnizar el gobierno nacional a ustedes, unos pañitos de agua tibia, pero que la verdad son otras cosas otra vez. Antes de que ustedes intervengan, doctora Betty y doctor Pablo, el senador Armando Benedetti hizo referencia a esto que está pasando y a todo este show que han generado los políticos, diciendo es que Colombia siempre se ha gobernado desde el centro andino, y para los políticos y gobernantes de Colombia el mar no ha existido, y existe solo cuando se presentan casos como este. La prueba es que hoy estamos viendo un show, las noticias 24 horas hablan de San Andrés y Providencia, pero pasa un año entero y no sabemos qué pasa con San Andrés y Providencia. 2 cositas para que ustedes nos aclaren. Una, las consecuencias de no acatar el fallo sobre por ejemplo, los convenios de inversión extranjera. ¿Qué implicaciones tiene? Y segundo,
¿habría alguna posibilidad de que Colombia y Nicaragua bilateralmente negociaran Roncador y Quitasueño, donde Colombia le venda a Nicaragua, entre comillas, la territorialidad de Roncador y Quitasueña, para que ya se anule el problema de que tenemos una casa mediada por aguas? Primera respuesta, las consecuencias con la inversión extranjera. Pues no creo que realmente se vayan a presentar mayores problemas en la práctica, porque todo esto va a tener que ser objeto de acuerdos entre Colombia y Nicaragua. Y Nicaragua no está interesada, además porque ellos, pues su gobierno utiliza mucho la solidaridad y de respeto a los derechos a las personas, no solo a sus nacionales, sino a las personas de las otras naciones. Entonces, todo esto tiene que manejarse a través de las cancillerías, esos acuerdos que se tienen que hacer entre las dos naciones para contemplar lo que tiene que ver con el tránsito de los buques, de las fragatas, con lo que tiene que ver con la pesca, no solo de la langosta, sino también de otras especies marinas que allí se están explotando hoy día. Pero además los acuerdos tienen que entrarse a dar en este momento, y es lo que explicaba el doctor Pablo Borrero ahora. Hay dos tipos de pesca: la pesca artesanal, de la cual unas 800, 1000 y pico de personas en forma directa, raizales, y la pesca industrial. Esos son los que han hecho el alboroto, pero no se han visibilizado porque están utilizando a los pescadores artesanales, a los raizales. Esa pesca industrial que está en manos inclusive de multinacionales y que son los que y que además no llega para acá. Claro, no, esa langosta, eso llega a Estados Unidos, a Europa, a todos esos otros países, inclusive puede llegarnos acá al interior, pero fundamentalmente eso se va para el exterior. Eso allí, esas multinacionales, esos países van a tener que entrar a negociar con Nicaragua. Y es lo que no quieren. Y es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Entonces esa es la parte esencial. Segundo lugar, que Roncador, Quitasueño, entonces Colombia pudiera, pues, como son dos islotes ahí, uno está casi bajo el mar y el otro es muy pequeñito, y para evitarnos ese enclave, vendérselo a Nicaragua. No, José Alberto, no es necesario eso. La verdad es que si acá en el territorio, si usted compra en un condominio, por decir alguna cosa, un inmueble, y tiene que salir a la calle y tiene que atravesar una vía, hay lo que se llama servidumbre de tránsito. Todos los otros copropietarios tienen que permitirle pasar por esa zona que no le pertenece a usted, pero que usted no puede quedar allí encerrado en su vivienda porque no puede salir. Sí. Entonces, la legislación colombiana, el Código Civil, dice servidumbre de tránsito. ¿Y se aplica en jurisdicción internacional? En jurisdicción internacional no se llama propiamente servidumbre, sí, pero hay el mecanismo para que en este caso Nicaragua y Colombia acuerden, y lo ha dicho Ortega, no va a haber el menor problema para que puedan transitar allí los buques y las naves colombianas sin mayor problema. Y no solamente el tránsito de las naves, sino para que se puedan pescar. Lo que viene tiene que hacer acuerdos con Honduras, con Panamá, con Costa Rica, con Jamaica, para el paso de eso, porque ya no lo puede hacer Colombia, porque esas ya son aguas de Nicaragua. Pero fíjense que los problemas para nosotros no son mayores. En cambio, sí es muy preocupante la actitud, la respuesta de Colombia frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, le dio la orden a las Fuerzas Armadas, la FARC, de tener sus naves allí. Es decir, es una casi que declaratoria de guerra a Nicaragua. ¿Por qué razón hace eso? Además, le está mandando un mensaje equivocado a la comunidad internacional de que es un pésimo perdedor.
Es decir, nos vamos a terminar aislando del contexto internacional. Claro, muchos países como España nos irán a apoyar al gobierno de Santos porque allí entre ellos también hay negocios y hay intereses que se tienen que respetar. Pero va a haber muchos países de la comunidad internacional que se van a alejar de Colombia y van a censurar a Colombia por esto que está pasando. Y permítame decirle que en esto de los balances, así como tenemos que ser justos y decir que no le podemos echar el agua sucia a los negociadores de Colombia, que ellos hicieron un trabajo de todas maneras serio y que ya hemos visto que Colombia tampoco es que le fue tan mal como están presentando. Lo que sí es muy preocupante es la actitud y las manifestaciones verbales de la ministra de Relaciones Exteriores en el día de ayer en el Congreso de la República. Dijo, de esto estén seguros, lo dijo muy fuerte, ¿no? Si no nos vamos a aguantar esto. Es decir, el desconocimiento absoluto a esa sentencia. Una ministra de Relaciones Exteriores, cuando realmente ella tampoco es responsable de esta cosa, pero sí es responsable de lo que pase de ahora en adelante. Entonces, no era la manera, una ministra que está representando al país de Relaciones Exteriores, salir a desconocer y a poner en entredicho la capacidad de la Corte Internacional de Justicia y de los magistrados, casi que amenazándolos con el Consejo de Seguridad. Pues ahora nos vamos a ir al Consejo de Seguridad prácticamente a poner la queja, es decir, una actitud muy infantil. Y finalmente, permítame decirle, es que ahora sí salió el gobierno nacional a ser doliente de los sanandresanos, cuando los sanandresanos toda la vida, desde tiempos inmemoriales, inclusive hemos escuchado siempre, hay unas divisiones allá, unos sectores que decían, nos vamos a separar de Colombia y nos vamos a ir a Nicaragua porque aquí nos tienen totalmente abandonados, y aquí nos están presentando y le están presentando al planeta entero como si todo el pueblo sanandresano dependiera y subsistiera de la pesca. Eso no es cierto. El pueblo sanandresano fundamentalmente subsiste del turismo y son 1.200 y tanto personas que subsisten de la pesca artesanal y a los que se les puede ayudar y que posiblemente no van a tener mayores problemas. Aquí lo que tenemos que hacer, porque el presidente también ha hablado de un fondo y de una emergencia económica, es que no se vayan a destinar una cantidad de recursos económicos para San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los 7 Cayos, y eso se vaya a convertir en una corrupción que es lo que la constante. No, seguramente se va a ir al fondo del mar, se va a ir a patar al fondo del mar. Don Pablo, una cosita para tener en cuenta en su posición y su aclaración para todos los televidentes. La Corte Internacional de Justicia es parecida a lo que pasó hace unos años entre Perú y Chile, y ratifica lo que está pasando con Nicaragua y Colombia, en ese sentido de la parte que le corresponde a Perú y que le da el acceso a Perú para explotar los mares en ese sentido. Siempre existía ese problema entre Chile y Perú. Pero, Bolivia y Chile. Y ahora, afortunadamente, la Corte Internacional de Justicia le ha dado a Perú le ha dado, digamos, esa soberanía sobre el tema de los mares. ¿Eso es parecido a lo que está pasando con Colombia? Sí, ¿Con Nicaragua? sí, no es exactamente igual, pero sí es parecido. Pero además déjeme decirle esto, es que esa actitud imperial del gobierno de Santos va a generar una situación de solidaridad en favor de Nicaragua, de todos los países del Caribe. Nos puede aislar de la comunidad suramericana. Claro, claro. Y nos puede llevar a aislarnos de toda la comunidad suramericana. Además, en esto hay una cosa que es importante y los dirigentes políticos debían de tener en cuenta, y es que en el siglo XXI hay un aspecto esencial que es la integración. Nosotros que somos de alguna manera caribeños tenemos que integrarnos con el Caribe y tenemos que mantener las mejores relaciones con los estados del Caribe, y en eso hay propósitos definidos y hay organizaciones que van a facilitar eso. Esta actitud imperial del gobierno y este desacato a la legalidad internacional es una muestra de que este gobierno no es tan democrático ni tan respetuoso de los derechos de los demás estados, pues porque al interior del país tampoco respetan los derechos de los ciudadanos. Parece que estuvieran haciendo un mandado, el gobierno colombiano parece que estuviera haciendo un mandado a los Estados Unidos. No sé si será esto en el trasfondo de lo que está ocurriendo, doctora. Mire, leamos lo que Carlos Brián, que es un sanandresano, en el Congreso dijo,
quien visitó el Congreso en nombre de la comunidad que reside en San Andrés y Providencia, aseguró que el Congreso y el gobierno debieron haber tomado medidas hace muchos años y no hasta ahora cuando se dio el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Inclusive habló de que las medidas debieron adoptarse antes del primer fallo de ese tribunal en el 2007. El Raizal asegura que en la isla no se respeta a la comunidad nativa, lo que usted acaba de decir, e hizo un llamado para que los continentales, es decir, los del interior del país, es decir, quienes viven en el resto del territorio colombiano, se sientan parte de la comunidad raizal y no desconozcan su cultura. Allí no hay que ir a imponer, hay que hacer lo que se ve. Uribe denunció también que el gobierno debe tomar medidas urgentes como muestra de soberanía. La soberanía no consiste en mandar buques a la frontera, sino en solucionar los problemas de la comunidad. Sí, lo que acabamos de manifestar anteriormente. Mire, lo cierto es que Colombia ha tenido una respuesta totalmente equivocada y es deber de los colombianos, de cada uno de los ciudadanos, entre otras cosas porque la Constitución nos da ese derecho de participación ciudadana, de exigirle al gobierno nacional, de exigirle a nuestra dirigencia política, pero fundamentalmente al presidente de la República, que se cumpla esa sentencia. Independientemente de que quiera pedir alguna aclaración, que eso no va a ser muy trascendental, porque pues ya sabemos las cosas generales, en fin, pero está en su derecho y a los derechos uno no renuncia, pero lo fundamental es que cumpla la sentencia. Segundo, que entre a negociar con Nicaragua. Estamos casi seguros de que va a haber acuerdos de manera fácil con este país para que no se vengan a trastornar las actividades propias de los sanandresanos, fundamentalmente de los que viven de la pesca artesanal. Bueno, nosotros no tenemos que entrarle a solucionar los problemas a los pescadores, a las empresas de la pesca industrial. Eso allá ellos. Les quiero proponer, doctor, para hacer una pedagogía con los televidentes. Si Colombia no acata el fallo, entonces habría un enfrentamiamiento allí, los buques de Nicaragua con los buques de Colombia, para ver quiénes pasan para acá, quiénes no pasan para allá. Pues, porque si no acata el fallo, ¿cómo va a hacer uso de su territorialidad Nicaragua en ese sentido? Acude a Naciones Unidas, porque la Corte Internacional de Justicia, al Consejo de Seguridad. Pero yo quisiera proponerles a ustedes que en línea con lo que estamos haciendo, extrapolemos las consecuencias del desacato, de que Colombia no reconozca el fallo, la jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya en el escenario internacional al escenario interno. Entonces será que con la actitud que el gobierno está y los políticos ahora afectos al gobierno están predicando de que no lo acatemos porque hay que ir a las vías de hecho, puesto que es una injusticia, será que con ese mismo argumento los paramilitares, los narcotraficantes, los testaferros que se les han robado las tierras a los campesinos colombianos y a los desplazados, ahora que se les comienza a aplicar la ley de víctimas y de restitución de tierras, podrán decir, es que es injusto que me quiten las tierras, es que es injusto que se me aplique la ley, entonces vamos a las vías de hecho de nuevo y matanza va y matanza viene. Es casi lo mismo, me parece a mí. Sí, es un mal precedente, sí, ¿no? Efectivamente, sería un grave y pésimo precedente, pues no darle cumplimiento al fallo del Tribunal de la Haya. Es que aquí lo que hay de alguna forma es una actitud imperial del gobierno, ¿no? Que pretende en un momento dado hacer valer unos derechos que no estaban fundamentados ni en la justicia, ¿no?, internacional, ni en la equidad, ni en nada, y que ahora con el fallo pues se ha resuelto ese problema de alguna manera. Claro, sobre la base de que Colombia tuvo que hacer allí ceder parte de lo que venía usufructuando de alguna manera, pero que de todas maneras nos va a crear una situación a futuro muy importante para la integración. Yo sí creo que las mejores relaciones con los estados del Caribe nos facilita ese proceso de integración. La confrontación, ya sea jurídica o armada, nos lleva a lo contrario, a la desintegración de toda esa zona con Colombia,
que puede jugar un papel muy importante porque es la esquina, digámoslo así, dentro de la geografía y dentro de la geopolítica de ese mundo que hoy está en condiciones de salir adelante, de desarrollarse, de crecer, de ofrecer nuevas posibilidades. Y finalmente, déjeme decirle una cosa. Mire, a mí me parece que de todas maneras hay que pedirle a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, a todos los caleños, vallecaucanos, a los colombianos, que pues utilicen las redes sociales, que utilicen el Twitter y que se dirijan al gobierno y que le digan al gobierno que no están de acuerdo con la actitud imperial asumida de desacato del fallo del Tribunal Internacional, ni con la posición asumida por el presidente del Congreso, el doctor Roy Barreras, que también ha asumido una actitud imperial, ¿no? De hecho, en defensa de la soberanía nacional. A mí me parece que este es un momento oportuno para que todos nosotros exijamos del gobierno, que son los mandatarios del pueblo, de todas maneras el pueblo es el soberano, que no entremos en una confrontación, que aceptemos una realidad que hoy es mucho más justa y más legal que lo que existía antes con el famoso tratado Esguerra-Bárcenas. Don Pablo y doctora Betty, cabría con lo que acaba de decir usted, don Pablo, el proverbio chino donde dice: no llores como mujer lo que no pudiste hacer como hombre, precisamente para el Congreso de la República. Dice, no hay enemigo pequeño, no menosprecies. Colombia menospreció la pretensión de Ortega en 1980. Exacto. Y otra cosa, doctora Betty, el presidente Santos ha ordenado a la Armada Nacional mantenerse en el meridiano 82 y ya se está pronunciando el gobierno de Nicaragua a ir a las altas cortes internacionales para que Colombia esté obligada a cumplir el fallo de La Haya. No, sí, sobre todo, allá hay varias cosas. Primero, desobedecer lo que ya se le ha ordenado que tiene que cumplir. Y eso del meridiano 82 de Greenwich, pues ya no. Segundo lugar, es el precedente grave para la institucionalidad y para sus subalternos, para los colombianos, para los ciudadanos. ¿Qué ciudadano de ahora en adelante va a estar dispuesto a cumplir una sentencia que le sea desfavorable? Ese es el mal ejemplo cunde, mejor dicho. Claro, eso es supremamente peligroso. Es decir, lo que está mostrando Colombia es que es un Estado como tramposo. Sí, señora. Mejor muy dicho, fuerte la palabra, perdónenme los televidentes, pero es que aquí estamos todavía con el coletazo del modelo de hacer respetar el derecho uribista. Cuando llegó Álvaro Uribe Vélez al poder, elegido por los colombianos con la Constitución del 91 para ejercer el poder por 4 años, en la mitad del juego él decidió unilateralmente cambiar la Constitución a su favor, porque le convenía. Y cuando ya no pudo volverla a cambiar, miren cómo está de bravo. Exactamente. La otra cosa es que nos están poniendo la parte económica como que Colombia resultó muy afectada en la parte negativa, obviamente, con esa reserva que hay en el mar de peces y de todas estas cosas. Pues resulta que eso no es tan cierto, porque esa zona que se denomina o se conoce con el nombre de Sea Flower, que es esa zona que rodea San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los 7 Cayos, se ha logrado, hay casi la certeza de que allí está el mayor banco de peces y es donde está realmente los depósitos, la mayor cantidad de petróleo si se quiere explorar y explotar el petróleo. Así es que desde el punto de vista económico tampoco vamos a salir tan afectados. Tenemos que respetar y aprender a convivir en comunidad y sobre todo, reitero finalmente, enviar un mensaje correcto tanto a los ciudadanos de que las sentencias son para cumplirlas, tenemos que respetar lo que dicen nuestros cortes nacionales e internacionales en materia de derechos, independiente de los recursos que puedan caber para insistir en las propuestas de cada una de las partes, y en segundo lugar no mandar ese mensaje a la comunidad internacional tan equivocado y esa actitud tan agresiva de mantener
desde el preciso momento allí los buques, las fragatas y todos esos aviones militares circundando el cielo, los aires. Por Dios, esa es una actitud de hostilidad y casi que declaratoria de guerra, y no vamos a cumplir y no los vamos a dejar entrar. Mire, se pone siempre, nos han puesto como a Ortega, como los malos del paseo, como que son unos lobos, como que son de una agresividad impresionante, y me parece que el personaje ha reaccionado de una manera mucho más sensata, con altura, no obstante que le están arrebatando algo que le acaban de entregar a él. Me parece que ha sido mucho más ponderado el señor en la respuesta, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña aclaración en este sentido. De todas maneras, pues claro, hay algunos problemas que hay que resolver. El gobierno colombiano puede solicitar al Tribunal de Justicia de La Haya algunas aclaraciones sobre el fallo, ¿no? Esto es pertinente y procede en este caso, pero eso no significa la revisión del fallo, sino simplemente que el tribunal pues entre a explicar algunos aspectos de la decisión tomada pues recientemente. Ahora, lógicamente que algunos juristas colombianos y desde luego el gobierno pues pretenden impugnar el fallo, y algunos han hablado de que van a solicitar la nulidad del fallo y otros van a pedir pues la revisión del fallo ante los organismos de las Naciones Unidas, lo cual pues no tiene absolutamente ningún sentido y además pues no va a conducir absolutamente a ninguna parte, entre otras cosas porque ese tipo de recursos que se piensan esgrimir, entre otras cosas, se demoran en resolver años de años, y lo que nosotros necesitamos en este momento es resolver los problemas concretos del día, de la semana, del mes, del futuro inmediato de la integración de Colombia con los países caribeños y de la solución definitiva de los pescadores que de alguna manera puedan sentirse afectados con la decisión del fallo internacional. Como que el tema del narcotráfico allí realmente es un problema álgido, es un problema que va a preocupar a los dos países, porque por allí precisamente eran uno de los canales, de las vertientes del narcotráfico para vender a Norteamérica y para irse también hacia Europa. Mire, esa reflexión final que usted está haciendo es sumamente importante y tenemos que precisarla. Llama la atención de la deslealtad del gobierno colombiano en que está utilizando el argumento del narcotráfico y de esa zona como corredor del narcotráfico, casi que para presentar a Nicaragua como complaciente, sospechoso y complaciente de que el narcotráfico utilice eso para poner en contra a este país con la comunidad internacional, y que la comunidad internacional venga a exigir de que cómo le van a dar a Nicaragua que está de acuerdo con los narcotraficantes. Tenemos que ser muy cuidadosos con nacionales. No podemos, el presidente de la República ha llamado dizque a una unidad nacional alrededor del tema de la paz y alrededor del tema de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero respecto de lo que está diciendo el gobierno nacional, no de lo que se está hablando en la mesa de los diálogos, ni de lo que dijo la Corte, sino de lo que está diciendo el gobierno nacional de desobedecer y de lo que acabamos de decir. No es así como tenemos que hacer la unidad nacional. La unidad nacional es esto, haciendo pedagogía, ver qué tan de cierto o no cierto tienen todos los argumentos que han presentado desde el gobierno nacional, que está llamando a las otras ramas del poder público para que se unan en ese desobedecimiento, cuando entre otras cosas las ramas del poder público, tanto el legislativo como el judicial, no tienen otra actitud sino que cumplir esa sentencia y llamar al gobierno nacional para que cumpla la sentencia. Unámonos, pero alrededor del respeto a la juridicidad, a la legalidad, al respeto de los derechos, no solamente de los nacionales, sino de los extranjeros, para que logremos unos acuerdos de la mejor manera posible, que estoy segura que se pueden lograr con Nicaragua,
Mire, para ir cerrando el tema que ha sido muy interesante y que esperamos que los televidentes así lo comprendan, es importante procurar reflexionar. Quizás sea el momento en el que los sanandresanos ahora sí reclamen de manera contundente al gobierno central que deje de echar tanto discurso y tanta retórica y diga cómo es que va a defender no la soberanía declarativa, sino la soberanía real del derecho a vivir en bienestar por estas comunidades. Porque lo que va a pasar es que después de que pase la espuma de toda esta bulla, San Andrés vuelve y queda como siempre ha estado, en manos de unos cuantos interioranos que van y explotan a los raizales y en un absoluto abandono. Y para nosotros desde el interior visto como el veraneadero turístico. De hecho, Ortega lo dijo: ustedes los colombianos sigan veraneando en San Andrés y Providencia. Nosotros ahora vamos a cuidar nuestro mar, el que ahora nos pertenece. Exactamente, así mismo es. Con las observaciones que hemos hecho en este programa, que ojalá haya sido del mayor provecho para todos los televidentes, porque lo que se trata es de eso, de que entendamos de que no solamente la verdad es la del gobierno que tiene un interés y la de los grandes medios que son el verdadero poder también detrás de ese trono y de ese poder, sino que tenemos que desmenuzar y analizar cada una de las situaciones que nos están presentando. Doctora Betty, ¿qué queda mejor? ¿Que se pague, se indemnice a los raizales, especialmente a los pescadores artesanales en San Andrés, o va a ser el oso a nivel internacional de no acatar en las decisiones de la Haya? Ni lo uno ni lo otro. Mire, lo que tiene, cuando se habla de indemnizar a los nacionales, a los pescadores artesanales, es tanto como decir: usted no puede seguir ejerciendo su derecho que ha ejercido toda la vida de pescar. Cuando Nicaragua está diciendo: no voy a poner ningún problema, ellos van a poder seguir pescando. Entonces, ¿por qué los vamos a indemnizar si el otro país no les está vulnerando ningún derecho? Permíteme un segundo, doctora Betty, porque tenemos un televidente que quiere opinar. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama de Cali. Sí, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Sonia Vázquez, de aquí del barrio Bretaña. Sonia, te escuchamos. Sí, para felicitarlo por este gran programa. Me parece que ojalá que todos los medios de comunicación hicieran esta clase de reflexiones, y con estos abogados tan prestigiosos que están allí, y que eso nos sirva pues para que todos nos conectemos de verdad, de hacer la verdadera paz y no la guerra, porque pues yo veo pues la posición del presidente Santos y no creo que sea de corazón que él lo esté haciendo, y la canciller, sino que ellos están presionados porque pues la mayoría del Congreso son de Uribe, ¿cierto? Y Uribe es el que está pues prácticamente gestionando la guerra. Entonces era para eso, que tengan buen día y que Dios me los bendiga, y que ojalá que todos los medios de comunicación sean como ustedes. Gracias. Muchas gracias, doña Sonia. Gracias a usted, doña Sonia. Muy nos amable. anima su comentario. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando, pero lo que dice nuestra televidente es claro. Y yo, como periodista y director de este informativo, también lo declaro públicamente: albergo la esperanza de que Juan Manuel Santos y la canciller den el buen ejemplo político e institucional que hoy más que nunca requiere el país. Porque si le enseñamos la aptitud de Juan Manuel Santos, hoy se puede convertir en la mayor educadora o la mayor deseducadora de nuestros niños y nuestros jóvenes. Si hoy respetamos un fallo de un tribunal al que voluntariamente nos sometimos, le estamos dando un ejemplo de cabalidad a nuestras nuevas generaciones. Si hoy desacatamos el fallo al que voluntariamente se sometió el país, le estamos dando un mal ejemplo de violencia, de salvajismo, de negligencia, de indolencia, de agresividad a todas nuestras nuevas generaciones. Esperamos, amables televidentes, que ustedes comprendan que el propósito de este programa es que usted se informe, para que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.